¿Qué pasó en el cine en el año 2014? Hay años en los que parece que todo se alinea, que el cine, la cultura, los autores, el público, todos estamos mirando para el mismo lado, pero hay otros años donde parece que el cine no sabe bien qué quiere ser, que está entre dos mundos, como atrapado entre el pasado y el futuro. Bueno, 2014 fue un poco de eso. Un año que si lo ves desde hoy, se siente como una bisagra entre el cine clásico de autor que venía dominando la conversación y una nueva sensibilidad más visual, más emocional, más intensa que iba a marcar la década que venía. Fue un momento en el que el lenguaje del cine empezaba a cambiar. Las redes ya estaban influyendo en cómo mirábamos películas, Instagram ya se había metido en la estética y el cine, sin tenerlo del todo claro, también estaba reaccionando. Por eso este video no es solo un repaso por películas que me encantan, sino una especie de viaje por un año donde el cine estaba en crisis, pero también más vivo que nunca. Ahora sí, entremos de lleno en lo que hizo tan especial al 2014. Un año donde muchos directores aprovecharon el momento para jugársela con propuestas personales, arriesgadas y sin filtro. Historias contadas con estilo propio, sin preocuparse por encajar en lo que se esperaba del cine. Arranquemos con Birdman de Alejandro González Iñárritu, una película que parece un solo plano secuencia, aunque no lo es, con Michael Keaton interpretando a un actor que fue famoso y ahora está en crisis tratando de recuperar su dignidad artística en una obra de teatro. Sí, la peli es muy meta, pero también es una bomba de ansiedad, ritmo, egos y crítica a la industria. Es Iñárritu mirándose en el espejo y diciendo, yo también me siento un fraude a veces. La película ganó el Oscar, dividió al público y dejó en claro que todavía se podía hacer cine arriesgado en Hollywood. Después tenemos a Boyhood de Richard Linklater, un experimento hermoso que podría haber salido mal de mil formas distintas, pero salió bien. Grabaron un par de semanas por año durante 12 años y seguimos a Mason desde que es un nene hasta que se convierte en adulto. No tiene una gran trama, no hay giros espectaculares, pero sí hay algo increíble, el tiempo. El tiempo real, el paso de los años, los cambios físicos, emocionales, lo que se gana y lo que se pierde. Linklater convierte lo cotidiano en cine y eso no es nada fácil. Wes Anderson ya era Wes Anderson antes del año 2014, pero con el Gran Hotel Budapest se consagró como el rey absoluto del cine como maqueta. Simetría, paletas en colores pasteles, cortes abruptos, narradores dentro de narradores, maquetas, animaciones, todo es hiper estilizado. Pero lo más loco es que funciona emocionalmente. Detrás de toda esa forma hay una historia sobre pérdida, sobre memoria, sobre una Europa que ya no existe. Y Ralph Fiennes está increíble. Es una carta de amor al cine y una forma de contar historias que ya casi no se hace. Y bueno, ¿qué decirles de Interstellar? Una película que se la juega por todo. Acá Nolan construyó un sci-fi espacial que parece escrito por un físico cuántico y un poeta al mismo tiempo. A nivel visual es impecable, el agujero negro, las paletas, la gravedad, todo está hecho con un nivel de detalle brutal. Pero lo que más ruido hizo fue su mensaje, el amor como fuerza que trasciende el tiempo y el espacio. Hay gente que se rió, hay gente que lloró. Yo personalmente me fascinó y es una de mis favoritas de Christopher Nolan. Pero más allá de su grandilocuencia, Interstellar tiene algo sincero y eso es lo que la hace única. En 2014, estos directores no solo hicieron buenas películas, hicieron declaraciones de principios. Mostraron que todavía se podía apostar por lo personal, por lo estético, por lo emocional, sin dejar de ser populares. Y lo más loco es que mientras estos autores estaban en su punto más alto, otro grupo de directores nuevos empezaba a mostrar los dientes con historias más oscuras, más incómodas y con mucho que decir. Empecemos con Gongar, que aunque David Fincher no es un director nuevo, es un director que resonó mucho ese año con esta película. Una historia sobre una mujer desaparecida, un marido sospechoso, una sociedad obsesionada con los juicios mediáticos. Es uno de esos thrillers donde nada es lo que parece y sí, hay un giro. De esos que te hacen decir, ay, no, ¿para qué?
Pero más allá del plot twist, lo que realmente impacta es cómo Fincher usa esa historia para hablar del matrimonio, de los roles de género, de la manipulación emocional y de la imagen pública. Y encima con una estética limpia, fría, perfecta, como un noticiero que ya perdió la humanidad. Otra que te deja con angustia emocional es Nightcrawler con Jake Gyllenhaal en modo reptil. Acá interpreta a un tipo que empieza a filmar accidentes para venderlos a los noticieros. Y cuanto más sangriento, mejor. Es una crítica feroz al amarillismo mediático, al capitalismo salvaje y a cómo consumimos morbo como entretenimiento. La actuación de Gyllenhaal es perturbadora. Delgado, sonriente, manipulador, casi no parpadea. Un tipo que representa lo peor del emprendedor moderno y lo peor de todo es que es súper creíble. Y si hablamos de experiencias turbias, tenemos que hablar de Under the Skin de Jonathan Glazer. Acá Scarlett Johansson interpreta a un ser alienígena con forma humana que seduce a hombres para llevarlos a un destino bastante feo. Pero la película no te lo dice, no te explica nada. Todo es sugerido, minimalista, visual, y eso es lo que la hace tan hipnótica. Acá Glazer filma a la humanidad como si fuera extraño, incomprensible, y a través de los ojos de este personaje, lo cotidiano se vuelve alineante. No es una peli fácil ni cómoda, pero una vez que la ves, se te queda en la cabeza como una melodía rara que no puedes sacarte de la cabeza. Estas películas no buscan que la pases bien, ni siquiera buscan que te guste. Lo que hacen es incomodarte, enfrentarte con lo que no quieres ver, la violencia mediática, la manipulación emocional y la desconexión humana. Y en un año donde muchos directores apostaban por la emoción, estos decidieron meterse en la mugre y sacaron oro. Pero además de cine oscuro, también hubo un renacer del terror emocional, del miedo que nace del dolor interno. The Babadook, de Jennifer Kent, nos muestra a una madre viuda, un hijo difícil, un libro infantil que aparece de la nada y un monstruo que empieza a invadir la casa. Pero lo que asusta en The Babadook no es el bicho en sí, es el dolor no procesado, la angustia, el agotamiento emocional, la sensación de que si te dejas caer, no hay nadie que te vaya a sostener. The Babadook es una metáfora del duelo, de la depresión, de la culpa, y lo mejor es que la peli nunca te lo explica de forma obvia. Es un ejemplo de cómo el cine de género puede hablar de cosas profundamente humanas sin perder su capacidad de incomodar. Otra joya de ese año que me dejó bastante traumada fue It Follows de David Robert Mitchell. Una chica tiene relaciones sexuales y a partir de ese momento empieza a ser perseguida por una entidad que solo ella puede ver y que nunca se detiene. La premisa parece sacada de una leyenda urbana, pero la ejecución es arte puro. Planos amplios, música retro, una atmósfera constante de paranoia. It Follows es una metáfora del miedo a crecer, a la muerte, a los traumas que arrastramos. Es como si el terror saliera de adentro, no de afuera. Y mientras el cine de terror se volvía más emocional, el cine independiente también hacía lo suyo. Whiplash, dirigida por Damien Chazelle, es técnicamente una película sobre un baterista, pero en realidad es una película sobre la obsesión, la exigencia extrema, el abuso disfrazado de mentoría y el precio que estás dispuesto a pagar para ser grande. El duelo actoral entre Miles Teller y J.K. Simmons es magnético y el montaje final es uno de los mejores cierres del cine de ese año. Whiplash es energía pura y a la vez una crítica feroz a esa lógica meritocrática que romantiza el sufrimiento. Pero 2014 también estuvo llena de biopics y dramas basados en hechos reales, pero contados con una sensibilidad muy personal. Nada de retratos fríos o académicos, acá el foco estaba en lo emocional, en lo humano, en lo que duele. Wild, con Reese Witherspoon, cuenta el viaje de una mujer que decide caminar más de 1000 kilómetros para reencontrarse con ella misma. No es una historia épica, es una historia de reconstrucción desde el dolor. Still Alice, con Julianne Moore, muestra el avance del Alzheimer desde adentro, con una sensibilidad que no necesita golpes bajos para doler. Selma, dirigida por Ava DuVernay, no se queda en el Martin Luther King de los discursos, sino que lo humaniza, lo muestra vulnerable, estratégico y real.
Y no puedo no mencionar a Mami de Javier Dolan, una madre soltera con un hijo adolescente violento, una vecina que entra en sus vidas y una relación entre los tres que oscila entre lo tierno y lo devastador. La estética de la película es rarísima. La mayor parte está filmada en formato uno a uno, como si todo el tiempo estuvieras viendo a los personajes a través de un celular o un espejo. Y hay un momento, los que ya la vieron ya saben cuál, donde ese encuadre se abre y se parte el alma. Mami es una de las mejores películas sobre el amor entre madre e hijo y sobre cómo a veces no alcanza con amar a alguien. Estas películas no tienen efectos especiales, ni acción, ni grandes giros. Lo que tienen es vida, conflicto emocional, actores que se entregan al papel y directores que no tienen miedo de contar algo íntimo. Y mientras todo eso pasaba, también aparecían otras pelis mucho más raras, más chiquitas o más experimentales. Locke, de Steven Knight, es una película en la que Tom Hardy maneja solo de noche durante toda la película mientras habla por teléfono. Y no sabes cómo, pero la película funciona. Es tensa, emocional, atrapante y te hace sentir todo el peso de las decisiones de un tipo que está tratando de mantener su vida en orden mientras se le desmorona por el celular. Definitivamente una clase magistral de guión y actuación minimalista. Taika Waititi, antes de ser el tipo de Marvel, dirigió y actuó en What We Do in the Shadows, un falso documental sobre 4 vampiros que comparten casa en Nueva Zelanda. Estos vampiros pelean por lavar los platos, no saben usar la tecnología y se quejan de los humanos. Esta peli es una joyita de humor absurdo y cariño por el género, sin dudas una carta de amor al terror desde la comedia. A veces uno piensa en los grandes años del cine como esos donde salieron los clásicos intocables, los tanques que todos conocemos, pero hay otros años como 2014 que no solo dejaron grandes películas, sino que marcaron un cambio de sensibilidad. Ese fue un año donde el cine pareció estar en crisis, pero de esa crisis salió algo hermoso. Autores que se animaron a jugar con el lenguaje, a romper con la estructura, a probar cosas nuevas, películas que se sintieron personales, viscerales, incómodas y otras que con poco presupuesto lograron decir mucho más que varios blockbusters juntos. También fue un año donde el público estaba cambiando, donde empezamos a mirar películas en pantallas más chicas y a hablar de cine en redes. 2014 fue una bisagra entre el cine del siglo XX y la forma en la que vivimos hoy. Y quizás por eso muchas de las películas de ese año todavía se sienten actuales, porque no solo contaban una historia, estaban capturando un estado de ánimo, una forma de ver el mundo. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuál fue su película favorita del año 2014? ¿Cuál te marcó? ¿Cuál te voló la cabeza? ¿Cuál sentís que generó algo en vos al verla? Déjame tu comentario, compartí el video si te gustó y si no estás suscrito, este es tu momento. Como siempre, muchas gracias por mirarme en el rollo cine y nos vemos en el próximo video.